Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Es Deporte Radio a través de las redes sociales del Ministerio del Deporte, un espacio de conversación con los protagonistas del mundo del deporte, deportistas, dirigentes, autoridades, también especialistas, como el invitado de esta jornada, que es un trabajador de larga data del Centro de Alto Rendimiento, lugar donde convergen, por supuesto, todos los deportistas nacionales. Ya vamos a estar con él, con Juan Tejo, nutricionista del CAR, pero primero, por supuesto, les queremos recordar que todos los capítulos de Es Deporte Radio los pueden encontrar a través de Spotify. Solo tenés que buscarnos como hashtag Es Deporte Radio ahí en el buscador de la aplicación y van a encontrar las decenas de capítulos que hemos realizado hasta el momento, conversaciones con Tomás González, con la Fran Mardones, con Cristian Valenzuela, con distintos dirigentes, entrenadores, con Cachito Vigil, en fin, con una tremenda cantidad de grandes invitados. Ahí están, todas las conversaciones en Spotify, las vamos actualizando constantemente para que puedan disfrutar de nuestro programa Es Deporte Radio. Vamos a tomar contacto con nuestro invitado entonces. Como lo decíamos, hoy estaremos conversando con Juan Tejo, quien se desempeña en el área de nutrición del CAR, es nutricionista deportivo. Ya nos acompañó en alguna ocasión en Es Deporte Radio, así que es un tremendo agrado saludarlo y tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y siempre feliz de poder compartir los conocimientos o parte de la experiencia de lo que tenemos acá en nutrición en el CAR. Por supuesto, es un periodo donde la nutrición, donde tu disciplina está bien en boga, digamos. No es ningún misterio. Cuando pasa el 18 de septiembre es súper masivo lo que se habla de nutrición, de la alimentación correcta, digamos, de realizar deporte también. Y por eso hoy día queríamos hacer una pequeña bajada también para la gente, porque sabemos que tú eres un nutricionista que tiene una especialidad más ligada con el alto rendimiento, con el deportista que tiene ese aspecto clave en la alimentación, pero también queremos hacer una bajada un poquito más para, como se llama, para el ciudadano de a pie, con todo lo que se puede recomendar de ahora en más en todos estos meses que vienen y en general para ir generando hábitos, que es lo más importante, ¿no? Sí, bueno, este año fue particularmente distinto a los anteriores. Eh, Muchas veces el incremento de peso se producía en el 18, propiamente tal. Claro. Pero ahora llegamos con unos kilitos de más incorporados en la gran mayoría de las personas. Y eso hace que efectivamente el organizarse es importante hoy día, ¿no? Pero es más bien asociado a lo que ha sido la pandemia, Claro. e incluso la prevención de coronavirus, porque en el fondo la alimentación saludable es una alimentación que va a protegernos desde el punto de vista del sistema inmune, ¿sí? Desde el punto de vista de los factores inflamatorios, que es parte del problema del coronavirus, además de que nos va a permitir recuperar el peso que viene sumando, en muchos casos, desde el estar confinado y con poco movimiento básico, o desde los deportistas que están retomando los entrenamientos de más intensidad en estas últimas semanas. Por lo tanto, si bien es cierto, es un tema muy importante, tal vez después de la fecha que acaba de pasar, que es el 18 de septiembre, cobra más importancia, más relevancia. Claro, o sea, siempre ha sido importante una alimentación correcta y hoy, con todos los factores que mencionas, termina siendo fundamental. Claro, en el fondo la alimentación es un factor protector muy importante hoy día. El tema del manejo del peso quizás bajó en su importancia en términos de que incluso hoy día pudiese ser perjudicial hacer una de esas alimentaciones en la cual saco, por ejemplo, todos los carbohidratos y como solamente aportadores de proteínas o las dietas cetogénicas en las cuales como grasa y carne u otras cosas, porque eso va en directo detrimento de los nutrientes que van a permitir que mi cuerpo responda de buena forma desde el punto de vista de la inmunidad y desde el punto de vista de la salud de base de las personas. Entonces, el hoy día mantenerse con una alimentación sana, bueno, por un lado lo propio de la recuperación del peso, pero por otro lado está la mantención. Entonces, más bien que invitar a las personas a que hagan una dieta como tal, la invitación es a organizarse, ir incorporando las frutas y verduras que progresivamente van a ir sumando y apareciendo ahora con el cambio de temporada. Y por supuesto tratar de poder incorporar la mayor variedad de alimentos durante el día. Y eso también nos va a asegurar una mayor
una mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto mejor sistema inmune y mejor salud de base. Bueno, ahí tocaste varios puntos que creo que van a ser bien interesantes de ahondar a lo largo de esta conversación. El primero es ese, o sea, nosotros no vamos a dar hoy ningún consejo milagroso, ninguna dieta tipo que se pueda consumir, porque evidentemente cualquier plan de alimentación tiene que ser individualizado, acorde a las condiciones de cada uno, acorde a lo que nos movemos, a lo que no hacemos, a lo que comemos y no comemos. O sea, eso es partir por eso. No vamos a entregar ninguna solución milagrosa, sino más bien algunos consejos que son básicos y transversales. El primero de esos, y el que mencionas, y que quizás es uno de los más atractivos, es el tema del consumo de la fruta. ¿Qué tan importante es el consumo de la fruta y en un promedio, digamos? ¿Cuánto se recomienda generalmente diario para una persona adulta? Digamos, una persona adulta entre 25 y 30 años, digamos que tiene un comportamiento deportivo promedio, no vamos a decir bien Promedio. activo, 4 o 5 veces a la semana, entre 1 y 3 veces a la semana, digamos. ¿Cuánto se recomienda de Claro. consumo de fruta y si hay alguna quizá que sea más prohibida o algo más por el estilo? Bueno, la fruta es un componente muy importante dentro de la alimentación. La fruta aporta fibra, que la fibra ayuda a nivelar la glicemia, por un lado. La fibra también se puede transformar en una muy buena fuente de hidratación. Aporta agua dentro de sus componentes. Pero también uno pudiese, desde el punto de vista de la recuperación física, ir modelando un poco qué tipo de frutas uno selecciona. Ya. Por ejemplo, si uno quisiese fruta como una colación previa al ejercicio o para romper el ayuno nocturno, por ejemplo, las frutas que son más dulces y de la época, por ejemplo, un mango más maduro o un plátano, ¿verdad? Aporta una mayor cantidad de carbohidratos. Si uno quisiese la fruta para mantener una glicemia un poco más plana, la fruta para poder además recibir más vitamina C y a partir de eso mejorar la recuperación también, porque la vitamina C participa en la síntesis de la proteína estructural más importante del cuerpo, que es el colágeno. O sea, uno puede favorecer la recuperación y la construcción de tejidos a partir de consumir más frutas cítricas. Y en ese caso la recomendación sería hacia, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, los kiwis, que son las frutas que aparecen también en esta época que tenemos disponibles y fácil acceso. Entonces, en cantidades uno podría hablar idealmente 3 frutas al día, pensando en que tal vez incorporar un jugo para romper el ayuno en la mañana, por ejemplo un jugo de naranja, y frutas dentro de las colaciones del día. Hay personas en las cuales el consumir frutas inmediatamente después de las comidas les genera un poco de como fermentación, ¿verdad? Y pesadez. Por eso la recomendación, si usamos como recomendación general, separarlas tal vez de los tiempos directamente de comidas, ¿verdad? Usarlas como colaciones de media tarde para, insisto, subir un poco la glicemia, o como colaciones previas a esa sesión de entrenamiento, y cítricos incorporados durante el día, o como jugo después del entrenamiento, o como jugo dentro de la cena, por ejemplo, como por ejemplo la limonada, ¿verdad? Para poder aportar la vitamina C. Entonces, si lo vemos como cantidades, tal vez el número no nos dice un poco del rol que pueden tener. ¿Sí? O sea, uno puede usarla como una fuente de energía, como un elemento de recuperación más, como una fuente de líquidos, y por supuesto como una fuente de los llamados fitonutrientes que forman parte de lo que es la nutrición, que yo diría la 3.0, en la cual a partir de los nutrientes que uno va modelando puede ir optimizando funciones. Por ejemplo, hay muchas pruebas que demuestran que el consumir entre 250 y 500 ml de jugo de cítricos, jugo de naranja, jugo de mandarinas, por ejemplo, que son como 4 frutas más o menos en 250 en un vaso grande, ¿verdad? Mejora la capacidad cognitiva, mejora la capacidad de retención de ideas, mejora la capacidad de repetir, de memorizar test completos, ¿sí? Párrafos, textos. Entonces uno pudiese, tal vez cuando tiene una prueba, cuando tiene una reunión importante, incorporar dentro de su alimentación fruta cítrica en la mañana o antes de ese elemento, ¿verdad? Antes de esa reunión, a partir de que esa vitamina C va a mejorar el funcionamiento cerebral. Entonces, la cantidad de fruta, alrededor de 3 porciones de fruta, pero idealmente avanzar hacia lo que es la modularización o pensar en cómo va a ser mi día y qué fruta elijo. Si mi día va a estar, por ejemplo, muy, muy sedentario, ese día no me toca entrenar, por ejemplo, ojalá frutas que sean como más cítricas. Si me toca, si no desayuné y voy a entrenar, por ejemplo, al mediodía, incorporar más calóricas, por ejemplo, un plátano, por ejemplo, los mangos más dulces que también hay en esta época. Entonces, ir modelando, ir seleccionando las frutas por su tipo para buscar el fenómeno que uno más quiere desde ese alimento.
Mira, eso es interesante. O sea, al final la conclusión es, siempre la fruta va a ser buena, pero hay ocasiones en las que cierta fruta va a ser mejor. O sea, va a depender mucho del contexto. Exactamente, va a depender un poco de cuál es la intencionalidad con la cual yo estoy consumiendo esos alimentos. Ya. Y por eso es importante mejorar la relación que tenemos con los alimentos. O sea, tratar que efectivamente, como dice la palabra, sea un alimento, algo que me aporta, algo que busca un objetivo más dentro de lo que es mi vida. Nosotros somos literalmente lo que comemos. Si tuviésemos una mejor capacidad de visión, deberíamos ser capaces de ver a través de nosotros, ¿verdad? A través de los átomos que tenemos, Claro. ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser una fritanga, coma fritanga. Si usted quiere ser una hamburguesa, coma hamburguesa. Si Claro. usted quiere ser un alimento con más vida, como una fruta, ¿sí? O una verdura, ¿verdad? También es parte de lo que somos. Y por eso también hay que guardar el contexto, pero por eso también uno modela, modela la manera de pensar, el nivel de estrés, nivelando la glicemia, porque somos química, finalmente. Entonces, las frutas son uno más de los elementos que pueden colaborar de muy buena forma, no solo desde el punto de vista cuantitativo, o sea, no solo calorías más o calorías menos, sino que también desde el punto de vista cualitativo, al funcionamiento cerebral, a la recuperación física, o como simplemente fuente de energía antes o después de una sesión de entrenamiento. Clarísimo entonces. O sea, primera clave, el consumo de frutas y a esa clave le podemos sumar como detalle importantísimo el consumo inteligente, entre comillas, de frutas según lo que uno estime conveniente, lo que uno quiere lograr a través de ese consumo. O sea, esa clave ya está clarita y ahora es una época perfecta para eso, ya estamos en primavera, poco a poco nos vamos a ir acercando al verano, son épocas súper prolíficas para poder tener variedades de frutas y poder encontrar distintos, ahí como complacer distintos gustos. Segundo punto, ¿cómo es el tema del consumo de vegetales, siempre hablando desde un nivel general? Hay vegetales Sí. que son de consumo liberado y otros no tanto, ¿no? Bueno, la clasificación de alimentos de libre consumo y otros que son no tanto, obedece a un esquema de verduras fundamentalmente, ¿sí? O sea, se habla de las verduras libre consumo y alimentos, eh, verduras en general. Ujú. Pero los vegetales, la variedad vegetal es enorme, enorme. Uno puede hablar de vegetales que son muy buenos aportadores de fibra y que de otros nutrientes aportan muy poco, como por ejemplo la lechuga, como por ejemplo la selga, las espinacas. Uno puede hablar de vegetales que nos aportan, por ejemplo, las legumbres son un vegetal que nos aporta una gran cantidad de proteínas. ¿Sí? Uno puede hablar de vegetales que nos aportan antioxidantes o vegetales que nos aportan eh, otros nutrientes que van a favorecer la salud. Entonces, en general, si lo vemos desde el punto de vista, de nuevo, de la cantidad de calorías, claro, las verduras en general de hoja, los tallos también son bastante bajos en el aporte de calorías y otros vegetales como por ejemplo las papas o los cereales ya hacia las féculas, ¿verdad? Son más aportadores de calorías. Lo importante es identificar claramente un poco cuál es el objetivo de esos también el objetivo de la incorporación de las verduras, porque, por ejemplo, en esta época todavía hay beterraga, y cuando uno come beterraga, come tierra, como una gran cantidad literalmente, literal, Ah, tierra. mira. Por lo tanto, uno tiene un aporte enorme de minerales. Las beterragas también tienen algunos nitratos que van a permitir o van a producir en el cuerpo la baja de la presión arterial. Entonces, una simple beterraga es mucho más que una simple beterraga. Y hablar de las beterragas o suspender las beterragas porque aportan 3 gramos de carbohidratos, también es una visión que es demasiado reduccionista. O sea, Claro. hablar de la beterraga solo desde del azúcar, comillas, que posee, es una visión de hace 20 o 30 años atrás, en la cual solo eran sumar calorías, Y punto. así, Claro. y listo. O sea, hoy día sabemos que están los cereales, o mejor dicho, los vegetales, verduras, como tal, si lo cerramos, que se llaman o se denominan funcionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los varones, el consumo de tomate, el tomate aporta licopeno. El licopeno es uno de los principales protectores del cáncer de próstata. Entonces, todos los hombres debiésemos consumir tomate, ojalá a diario, más de una vez al día, para aumentar el aporte de este antioxidante que va a protegernos del cáncer de próstata. El ajo también es un tremendo antioxidante, tremendo. Mantiene la estabilidad de las membranas, también funciona como vasodilatador. Ni hablar, por ejemplo, del brócoli.
El brócoli también, a partir de unos compuestos sulfurados que son cuando uno se le pasó la cocción del brócoli, ¿verdad? Sale ese olor como hediondo, que es como olor como a terma, ¿verdad? Es el azufre que se le escapó. O sea, ahí como que en el fondo maté un poco la capacidad antioxidante del brócoli. Ya. Pero el brócoli es un tremendo aportador para proteger las membranas celulares, la indemnidad de muchos tejidos, además de ser buen aportador de calcio y otras cosas. Entonces, una buena selección de vegetales, partiendo de la base en que tal vez la recomendación que se da, que es mezclar distintos colores. Esa es como la base número uno, ¿sí? Si yo quisiese incorporar menor cantidad de calorías, bueno, esos colores ojalá en hojas y tallos. Y ahí me podría mezclar, por ejemplo, parecerían las acelgas, las espinacas, la lechuga, ¿verdad? Como parte fundamental del plato, además de los otros colores. Pero si lo que yo quiero es efectivamente una buena variedad, eso es muy importante ahora en términos de COVID, ¿sí? De sistema inmune, una buena variedad, una buena respuesta, tengo que buscar variedad de colores y no discriminar, por así decirlo, las verduras por el aporte de carbohidratos o bajos que aportan algunas. Por ejemplo, necesitabas un ratito atrás el tomate, y el tomate y la beterraga son uno de los principales, y la zanahoria son de los principales, son las primeras como verduras que se sacan cuando se quiere, comillas, hacer una dieta, son las principales porque aportan algunos gramos de carbohidratos. Pero hoy, cuando sabemos que el caroteno que aporta la zanahoria, la gran cantidad de oligoelementos, minerales que aporta la zanahoria, porque recuerden que es una raíz, o sea, también uno come tierra cuando come zanahoria. Entonces, suena paradójico, pero eso es, en el fondo, porque las verduras nos aportan lo que había en el suelo, Claro. y están dentro del suelo. Por eso es importante hacer también una selección de verduras partiendo de la base de muchos colores, y si yo quisiera menos aporte calórico, ojalá hartos colores, pero entre tallos y hojas. Y ahí tenemos ya la primera forma de poder separar lo que yo quiero que suceda conmigo, ¿verdad? Claro, o sea, de estos dos primeros puntos que tocamos, ya hay una gran premisa que está súper clara, que no se trata de dejar una u otra de lado rápidamente solo por un aporte calórico, sino más bien es entender qué es lo que me aporta, en qué área y cómo me aporta mi objetivo también, porque, o sea, el ejemplo de la beterraga es lo más claro. Ok, a lo mejor no hay que comer beterraga todos los días, a toda hora o muchas veces, pero sí es un vegetal que me va a aportar otras cosas y por consiguiente es bueno incluirlo Tiene en que la estar dieta. presente. Claro. Exactamente, tiene que estar presente. Claro. Exactamente. Perfecto. Y ojo que cuando se hacen esas dietas que señalamos un rato atrás, que son solo carne, sin ningún aportador de carbohidratos, se debilita el sistema inmune y también se mueren las bacterias del intestino. Y es el otro aporte grande que tienen las verduras. Las verduras mejoran la proliferación de microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal tiene le descubren cada día más funciones. Las verduras y las frutas actúan como prebióticos, o sea, mejoran ese gran ecosistema que hay dentro de mi intestino. Las bacterias del intestino son quienes producen en gran parte de la digestión de los nutrientes, ¿verdad?, que yo tengo que llegan al intestino, la producen esas bacterias. El proceso de fermentación que se produce dentro del intestino también me protege del cáncer de colon. En Chile somos segundo en el mundo en cáncer gástrico y tercero en cáncer de colon. Entonces, claramente, una necesidad muy importante dentro de la alimentación de los chilenos es el consumir más verdura. Pero esta microbiota intestinal, a su vez, va a permitir que mi sistema inmune reaccione. En el fondo, esa microbiota va a generar algunas respuestas inmunes en mi intestino que se van a repartir, porque el intestino está conectado con todo el cuerpo, ¿verdad? Porque yo me nutro desde el intestino grueso. Entonces, ese sistema inmunoglobulinas se van a repartir por el cuerpo y van a permitir que mejore mi sistema de salud completo. Mejora mi inmunidad, me resfrío menos, ¿verdad? Me torno menos permeable porque tengo un sistema inmune que está mejor desarrollado a partir de la incorporación de frutas y verduras. Por lo tanto, no es solo, insisto, y que esa idea quiero dejarla súper clara, cuando hablamos de frutas y verduras o cuando hablamos de los alimentos en general, castigarlos hoy día, con la evidencia que tenemos científica, es castigarlos, pensarlo solo desde el punto de vista de las calorías. No nos va a conducir a estar necesariamente más sanos o necesariamente que bajemos de peso o que baje la grasa, porque a veces, y lo que también hay que evitar ahora, cuando nos estamos empezando a volver a entrenar con mayor frecuencia, ¿verdad? La baja de la grasa va a ser producto de que me moví más, ¿sí? Si hoy nos vamos a una dieta o un plan de alimentación
así como la ley de la manzana, ¿verdad? O la tentación de 3 días de ayuno y como uno, o etcétera. Claro. También aumentamos el riesgo de poder contraer COVID. Ya. Entonces, hay que ir mezclando. O sea, la sugerencia sería, si necesito bajar la grasa corporal, hacerlo programadamente y más bien porque me regulé la alimentación e incrementé mi gasto de energía, porque camino más veces a la semana, porque empecé a subir nuevamente las escaleras, porque volví a la pega y vuelvo a caminar un poco más, o porque retomé mis entrenamientos 3 veces porque ya salí de la etapa de confinación directamente, ¿verdad? Pero más bien progresivo que abrupto. Uno, para poder recuperar de buena forma la masa muscular. Dos, para que lo que baje sea grasa y no masa muscular. Y tres, para no tornarme más vulnerable, porque con esos cambios violentos en la alimentación también sufre Sí. el sistema inmune. Juan, y en ese sentido, bueno, hablando de cambios violentos, digamos, el 18 que lo tuvimos hace poquito, bien, siempre es un cambio violento para la mayoría del país que se entusiasma y lo ve como una oportunidad perfecta para, digamos, comer de todo, para tomar de todo y aquí no pasa nada y este es un paréntesis. Eso evidentemente es un cambio brusco que después tiene otro cambio brusco que es el arrepentimiento, digamos, por el ya no voy a dejar aquí, voy a dejar todo lo que comí el fin de semana. Y en eso que comí el fin de semana, digamos, se cuentan, por ejemplo, los embutidos, se cuentan las masas a través de las empanadas, se cuenta la carne. De todo ese grupo de alimentos que uno consume generalmente el 18, ahí lo que habría que hacer, por ejemplo, es empezar a regular también un poco ese consumo explosivo que tuvo durante algunos días. O sea, me imagino que de todo eso, los embutidos son lo que menos me suma. La carne o los productos derivados de la carne como o similares, como es el pollo Claro. y otros, eso sí deben tener una mesura más que un quite también, un poco en línea de lo que veníamos Claro, conversando. claro. Las masas, ¿cuál es Sí, el perfil también que uno tiene que tener ahí con el trato de masa? Porque son, sí, mira, son digamos, como lo que siempre la gente termina preguntándose y pensando que lo más fácil es, ya corto el pan y listo. Y no es tan así. sí. Bueno, el 18 efectivamente es una etapa donde todos los chilenos, o la gran mayoría de los chilenos, ¿verdad? Cambia su estilo de alimentación. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es hoy día, lo que necesitamos para nuestro cuerpo, habría que modificar, uno, las cantidades por un lado, pero también las preparaciones, la forma en las cuales yo preparo los alimentos. Ujú. Porque incluso un pescado que es muy sano, muy buen aportador de grasas omega 3 que van a mantener mi sistema inmune de buena forma, que van a mantener mi sangre circulando bien. Incluso hasta ese pescado, si yo lo transformo en un pescado frito, le mato todo el aporte Claro, positivo que puede tener. O sea, un nugget de pescado es nada. O sea, aun claro. cuando tuviera un poquito es grasa, ¿verdad? Es piranga, es eso. Entonces, Es como por creer que un una lado manzana está, confitada cuenta como fruta nomás, claro. claro, claro, es como que la frutilla con Con chocolate, chocolate que venden claro. en la calle, es la misma Claro, cuenta. O sea, no podemos pensar en los beneficios de esa fruta por cómo está. claro. Entonces, uno, ¿cómo se llama? La cantidad. Y lejos lo que habría que hacer para reducir esta hiperoxidación que se produce, este ambiente como químicamente reactivo que se produce con las grasas, es eso, es reducir, o sea, el tipo de carne, ojalá cambiarse a las carnes más bajas en grasa, y ahí aparece el pollo, aparecen algunos cortes específicos de vacuno, el huevo, pero además, ojalá, fuentes de proteínas que nos aporten otras cosas, como por ejemplo las legumbres. Ya. Entonces, no es una mala idea incorporar esta semana 2 o 3 veces a la semana las legumbres, ¿sí? Y preparar esta semana, ojalá a la plancha, las carnes que yo consuma, Claro. ¿sí? A la plancha o al horno, más que frita, más que el bistec. O sea, ojalá esta no es una buena semana para comer bistec, en el caso de los que están consumiendo. Claro. Pero lo otro que es interesante es que las verduras también dificultan la absorción de estas cosas que vienen en la mezcla. O sea, las verduras impiden que yo absorba más grasa y aumenta la excreción también de muchos de esos elementos que vienen en la mezcla. O sea, al igual como regulo el tipo de preparaciones y la cantidad, es necesario incorporar ojalá más fuentes de fibra, vuelvo a las verduras de hoja y tallos fundamentalmente, dentro del plato. O sea, ojalá achicar un poco este aportador del arroz, las papas, achicarlo, tratar de no ponerle grasa extra, o sea, no usar mayonesa tradicional dentro de esa preparación. Claro, el arroz con Eh, choclo, digamos, como ensalada, con, claro, con la sí, mayo, al claro, final es un gustito, no es un aporte es muy, nutricional muy, muy importante. muy importante, exactamente. Entonces, la preparación, ¿verdad? El tipo de carnes,
reduzco un poco ese aportador de carbohidratos y de verduras, ojalá las verduras que aportan más, los tallos y las hojas como fuente principal de verduras, subiendo, y ojalá esta semana fuente de proteína como las legumbres también dentro de la variedad. Y las legumbres sin el chorizo ahí de por medio, sin el lomo de cerdo también Claro, ahí es como la en lenteja. el Sí. centro del plato, Y o ojo, sea, tener ojo con eso también. sí, sí, y miren, y a veces miramos como en menos a los aportes de las legumbres, pero por ejemplo las lentejas o los porotos negros, con 150 gramos de lentejas, miren, lo que uno quiere en el deporte de las proteínas es la reparación muscular, ¿verdad? La mejora además de la saciedad, ¿verdad? Es la reparación. Y la leucina es un aminoácido, un componente de las proteínas, ¿verdad? Que favorece la reparación muscular, es quien, entre comillas, lidera la reparación muscular de forma permanente también. Entonces, la cantidad de leucina que uno debería consumir al día o post sesiones de entrenamiento está cercana a los 3 gramos de leucina. Y 3 gramos de leucina los tengo en 150 gramos de poroto o 150 gramos de lentejas. Entonces, en el fondo, no hay que mirar a huevo un plato de lentejas como almuerzo cuando entrené en la mañana, ¿verdad? Claro. O una colación por ejemplo, el hummus, usar el hummus como colaciones, el hummus de garbanzo, ¿verdad? Sí. Como colación de media mañana o de media tarde, porque yo puedo encontrar una gran cantidad de aminoácidos esenciales y de buena calidad de proteína cuando mezclo y combino adecuadamente dentro de mi dieta esas legumbres. Entonces, claro, si le pongo el chorizo arriba, sobre todo en esta semana, sí, claro, dificulta el efecto positivo. Claro, lo mismo del cuando pescado uno... frito, la manzana confitada, o sea, es un poquito contradictorio, digamos, pues hay que tener como el cuidado ahí con ese tipo de consumo. Juan, antes de que se nos vaya escapando el tiempo, que ha estado súper amena la conversación y se ha pasado súper rápido, hay dos puntos que no quiero dejar de tocar. El primero, que es quizá un poquito más conflictivo, digamos, porque se han ido haciendo cada vez más famosa, ya lo hablamos o pasamos someramente hace un ratito, por el tema de las dietas supuestamente milagrosas, y ahora último está esta especie de régimen, digamos, donde uno hace ayunos muy prolongados, donde termina de comer a las 7, 8 de la tarde y no come hasta las 9 de la mañana del otro día. ¿Qué utilidad puede tener eso? O derechamente no es utilidad, sino más bien es un sobreesfuerzo a nuestro sistema. Bueno, el ayuno intermitente en algunos casos puede resultar bien, ¿sí? Pero también habría que hacer el link con el nivel de actividad física que tiene la persona. Porque si es una persona sedentaria o que entrena 1 o 2 veces a la semana, el impacto que va a tener en la baja de peso va a ser no va a ser 50 y 50 entre grasa y masa muscular, sino que va a ser fundamentalmente masa muscular lo que voy a ir perdiendo, porque la manera en que yo voy a nutrir mi cerebro de glucosa es a partir de obtener proteínas. El caso durante la pandemia de una persona que hizo ayuno intermitente sin entrenamiento, que yo conozco, era una persona que hace CrossFit, que me tocó medirle hace poco, 4 kilos de masa muscular perdió en 2 meses. Es harto, ¿sí? Es harto. Claro. Entonces, y recuperar 4 kilos de masa muscular, hay 4, o sea, casi el doble o triple del tiempo que se demoró en perderlo. Entonces, el ayuno intermitente, si yo no hago nada, va a tener poco impacto, voy a perder harta masa muscular. Y si entreno, va a depender qué tipo de entrenamiento hago, si me va a servir o no me va a servir. Por ejemplo, si yo quisiese partir las mañanas habiendo hecho la última comida a las 7 de la tarde, ¿verdad? Y quisiera hacer pesas al otro día en la mañana, yo no les recomendaría hacer esas pesas. Si es un trabajo de fuerza, si es un trabajo de alta intensidad, no les recomendaría. O los HIIT, ¿sí? Esos circuitos intervalados de alta intensidad en la casa. Yo no les recomendaría comenzar esos entrenamientos con ayunos intermitentes, porque la hipoglicemia les va a inmediatamente bajar la intensidad y voy a perder un poco el objetivo, o sea, no voy a poder cumplir el objetivo que tengo, que es mantener la intensidad elevada. Entonces, pero si lo que yo voy a hacer en la mañana es, por ejemplo, media hora o 40 minutos de bicicleta, a baja intensidad, voy a estar viendo la tele, tal vez, a lo mejor para los que pueden ver material, pues no va a tener mayor impacto. Pero el ayuno intermitente tampoco, más bien, en muchos casos genera más ansiedad por comer después de desayuno. Esa es la otra investigación, que otras cosas. Entonces, hay personas que las comidas que siguen inmediatamente al sentirse en ayuno son más grandes que lo que eran antes. Entonces, también hay que regular y meterlo dentro de un sistema de vida. Es decir, me regulo de forma distinta. Algunos días dejo de comer más temprano, o que en efecto glicémico similar, si ustedes se comen una tortilla a las 9 de la noche, ¿verdad? La glicemia, hojas y huevo, la glicemia sube prácticamente nada, el aporte calórico son 160 calorías, o sea, muy bajito.
no están en ayuno, pero tampoco tienen hambre y tampoco tienen esa ansiedad de que no comieron nada tarde. Entonces, más bien llegamos a ir bajando ese volumen calórico, incorporar más verdura, más tortilla, guiso u otras preparaciones, ¿verdad? Cercano a las 8, y un desayuno que puede ser romper el ayuno con un jugo de fruta, ¿verdad? Y en el fondo no estoy en ayuno, pero también logro un esquema en el cual mi glicemia estuvo relativamente baja en la noche y a partir de eso, comillas, tratar de propender a que baje la grasa, pero Claro. lejos el factor protector va a ser el ejercicio y en personas, sobre todo en personas no entrenadas o en personas que han estado sin movimiento durante estos meses o con poco movimiento físico estos meses, yo no les recomendaría comenzar a entrenar haciendo un ayuno intermitente. Ya. O sea, también es bueno recalcar algo que es siempre importante, digamos, que esa responsabilidad, no porque le sirvió a mi amigo al lado y, oye, no, si le salió bien y no hacía nada y le salió impecable, no quiere decir que te va a resultar a ti, o sea, perfectamente puede terminar siendo perjudicial. Siempre es bueno tener una asesoría directa para poder saber bien qué es lo que te conviene o no te conviene. Y el otro tema, antes de que nos despidamos, Juan, para ir finalizando quizá más rápido, es el tema del consumo del agua. Sabemos que en toda circunstancia y bajo cualquier condición, siempre, seamos deportistas, no seamos deportistas, o hagas un poquito de actividad física o hagas mucha, siempre el consumo de agua va a ser importante. ¿Hay algún mínimo, digamos, universal? Porque siempre uno escucha, no, si 2 litros está bien, 3 litros a lo mejor, no, un poquito más, no, sabéis que es mucho. Entonces, ¿hay algún mínimo universal desde el que partir? ¿Hay algún lugar, digamos, en que ya uno diga, sabéis que esto puede llegar a ser perjudicial? ¿Es demasiada agua o está todo tan liberado Bueno, igualmente? es que en promedio entre 2 y 3 litros para alguien que está en un ambiente relativamente homeotérmico, o sea, que en un ambiente no con calor exacerbado, entre 2 y 3 litros debiese andar bien un adulto. Ya. Pero haciendo un link con lo que conversamos del 18, ¿sí? El órgano que detoxifica el cuerpo, que elimina las toxinas, que procesa para eliminar, es el hígado. Y el hígado para procesar necesita agua. Por eso es que cuando comemos mucho o cuando se ha consumido alcohol en exceso, eso se procesa en el hígado y da sed. Da sed. Y al otro día manejo con sed. Y Claro. muchas veces cuando uno come mucho y amanece con dolor de cabeza es porque te falta agua. Y tomas agua y se pasa ese dolor de cabeza. No es con un paracetamol o con otra cosa, Claro. es con agua, que en el Claro. fondo yo logro controlar eso. Porque entonces la indicación que se usa es ir mirando el color de la orina. ¿Sí? El Ya. color de la orina indica claramente mi nivel de hidratación y yo debiese mantener una orina relativamente cristalina durante el día. Ya. Se acepta que la orina en la mañana sea un poco más oscura porque estuve tal vez 7 u 8 horas en las cuales una persona promedio de 70 kilos pierde 700 gramos a veces en sudor, ¿sí? En evaporación de agua del cuerpo, y entre que voy al baño en la mañana con la orina y todo, pero en definitiva se acepta, entre comillas, que esa orina esté un poco más clara, pero el resto del día yo debiese mantener mi orina cristalina. Si ustedes hacen el link o lo unen con el concepto del dolor de cabeza o la sensación de pesadez, nos damos cuenta que el consumo de agua es muy importante porque es el componente más abundante del cuerpo, ¿sí? Más del 80% del cerebro es agua, entre el 60 y el 70% de nuestra masa muscular es agua, un porcentaje similar lo encontramos en distintos órganos, o sea, nosotros funcionamos en base a agua. Sugerencia metodológica, uno, ir mirando el color de la orina y si pese a que me tomé 3 litros de agua, mi orina sigue saliendo oscura, es porque me falta agua, claramente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista deportivo, yo les sugiero que se prueben, se pesen antes de empezar y se pesen al final de la sesión de entrenamiento o del trote o lo que sea. Entonces, a partir de eso uno puede saber en esa variación de peso cuánta agua perdió, ¿sí? En el fondo, si troté 1 hora y perdí 1 kilo de peso, perdí 1 litro de agua. Lo importante es que esa pérdida nunca llegue al 2% de mi peso corporal, ¿sí? O sea, si peso 70 kilos, el 2% sería 1,4 kilos. Entonces, si bajé 1 kilo 400, estoy en el 2%, estoy en el rango que comienza a ser peligroso. ¿Por qué hago esa observación en el deporte del 2%? Porque muchos de los factores de estrés que pueden generar alteraciones por exceso de calor o aumento de lesiones por un tipo de proteína específica que aparece, comienzan a elevarse al 2%. Por eso, en general, la idea es tratar de entre un 1% puede ser aceptado. Si peso 60 kilos, 600 gramos. Y el resto debe seguir reponiéndolo durante la actividad que estoy desarrollando. Pero lo básico, claro, de 2 a 3 en promedio, que pudiésemos considerarlo entre las aguas a beber durante el día. O sea, yo les sugiero a todos que ojalá tengan su botellita de agua al lado o cerca, ¿verdad?
y ahí usen aguas líquidos que les gusten, aguas de hierba, pueden ser, por ejemplo, el jengibre, aguas de limón, menta, por ejemplo, las limonadas, ahora que empieza el calor, limonadas con menta, jengibre, queda maravillosa. Sin Maravillosa azúcar. y sin azúcar, sí. Claro, y natural, pero, digamos, no en polvo. pero de verdad, digamos. pero Claro, justamente, de verdad. cuando hablo de jengibre, un pedazo de jengibre, pues, que lo van mirando, lo van Claro. caliente nomás, y eso. Y van a aumentar el volumen de consumo de líquidos, ¿sí? Ya. Porque es el volumen de líquidos, el volumen total es lo que es importante para poder mantener el cuerpo funcionando de buena forma, no me duele la cabeza, me detoxifico y funciono, por supuesto, mucho, mucho mejor. Perfecto, pues Juan. Entonces, súper claro, las frutas siempre positivas, pero si uno quiere ser más, digamos, más dedicado, puede ir eligiendo frutas para cada momento de lo que necesite. Lo mismo las verduras, siempre van a ser positivas, pero hay que ir regulando su consumo. Hay algunas que sirven más para ciertas ocasiones. El agua, trascendental. Y a tener ojo también a no guiarse por los ejemplos ajenos, digamos, a asesorarse para poder tener una alimentación correcta, un plan de alimentación, generar un hábito, más que un cambio milagroso de 1 o 2 semanas que en algún momento va a terminar siendo perjudicial. Esperemos que este programa, esta conversación, le sirva a la gente, empiece a tomar conciencia de lo que necesita de cara a una nueva época de calor, nueva época ya más veraniega, donde la gente se empieza a preocupar también de la actividad física. Y bueno, tener en cuenta que una correcta alimentación, y un consejo que diste que creo que tiene que quedar bien marcado, va a ser clave también para poder mantenernos seguros de cara a la contingencia sanitaria que seguimos viviendo. Más allá de que haya uno que otro relajo en algunas medidas en ciertas comunas, seguimos viviendo una contingencia sanitaria importante y hay que cuidarse, y la alimentación es parte de ese cuidado. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Deporte Radio. Un agrado tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran. Un abrazo a todos. Perfecto, abrazo. Esto fue entonces Es Deporte Radio. Los dejamos invitados para que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes a las 10 de la mañana, y también a todas las otras iniciativas que tenemos a través de nuestras redes. Un abrazo. Chao, chao.